Hola a todos mis seguidores de YouTube y de mi página oficial en Facebook, Espacios con el Profe Yanquiel. Pues aquí estoy nuevamente y a petición de todos esos colegas que me han escrito por las redes sociales, pues les traigo un tema muy interesante, sobre todo para esos colegas míos europeos que aman tanto este movimiento del cual les voy a hablar hoy y que surgió precisamente en Europa. Estoy hablando del romanticismo, un movimiento literario complejo, contradictorio y heterogéneo por diversas razones. En primer lugar, por el momento histórico en que surge, por las características que adoptó en el arte y específicamente en la literatura, y también por la posición que asumieron sus principales cultivadores en las letras. Quisiera comenzar con esta expresión del poeta nacional de Nicaragua, Rubén Darío, que plantea, románticos somos. ¿Quién que es no es romántico? Pues bien, es una pregunta casi retórica que nos hace el poeta porque verdaderamente todos en algún momento de la vida hemos expresado sentimientos, hemos sido generosos, soñadores y lo hemos expresado fundamentalmente en distintos modos de expresión y de actuación, tal y como lo hicieron los poetas que integran este movimiento. Pues bien, el romanticismo surge en una época de muchas tensiones. ¿Por qué? Por la hostilidad, por la oposición que existió entre las personas y los grupos humanos, las diferencias de clases y de raza en Europa en este momento en que hay un tránsito de un siglo a otro. Estamos hablando del siglo XVIII, conocido como la época de la Ilustración, y el siglo XIX, que fue un periodo de grandes cambios. Efectivamente, el romanticismo registró estos cambios y cabe resaltar, y es muy interesante saber, que ningún movimiento artístico literario tiene una fecha definida de inicio y de culminación. Es por ello que, aunque la etapa del romanticismo se sitúa en el siglo XIX, este se viene gestando desde el XVIII dentro del propio neoclasicismo que lo antecede o ilustración, como se le conoce a esta época. Y el romanticismo un poco que se fue alejando de esos patrones por diversas razones. Pero la primera manifestación romántica data del siglo XVIII. No. La primera manifestación romántica se remonta a la primera mitad del siglo XVII y son las cartas de amor de una monja portuguesa, cuyo nombre es Mariana Alcoforado, que se enamora de un soldado francés. Ella se enamora de él contra todos los pronósticos y le escribe unas cartas de amor llenas de pasión, de sentimientos que debajo de toda esa rigidez y equilibrio y de todo lo antinatural del movimiento neoclásico, ya estaba bullendo un volcán de pasiones y sentimientos que cristalizará definitivamente en la primera mitad del siglo XIX. Después de estas cartas tenemos el movimiento Sturm und Drang en 1777 en Alemania, cuya traducción es tormenta o empuje, tormenta o pasión. Los poetas de este movimiento dejaron a un lado la rigidez neoclásica y expresaron sus sentimientos más hondos en sus poemas. Pero, ¿qué hechos históricos, porque recuerden que la literatura es un reflejo artístico de la historia, influyeron en que este movimiento cobrara auge a finales del siglo XVIII y principios del XIX? En primer lugar, la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, específicamente en el año 1789, con el lema espléndido que le enarboló: libertad, igualdad y fraternidad. Y es importante destacar que la libertad fue una de las premisas románticas. Luego, el siglo XVIII tuvo un trasfondo revolucionario que comenzó con las campañas napoleónicas que generaron sentimientos patrióticos, las revoluciones europeas de los años 20 y 30, la independencia de las colonias de América y los llamados virreinatos americanos, las contradicciones entre la burguesía y la clase obrera, las revoluciones de 1848 en Francia, la Comuna de París en 1871, en la que por primera vez el proletariado accede al poder político. Por eso es que el siglo XIX es el llamado siglo de la burguesía triunfante, no solo
en el poder económico, sino también en el político. Es importante todo este marco histórico, evidentemente, como les comentaba, porque en él radica la esencia de este movimiento y de los artistas y escritores que lo asumieron, y por supuesto, la esencia está en estos acontecimientos que se dieron en la sociedad capitalista. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué el romanticismo es un movimiento antiburgués, antirracional y antineoclásico que se opone a todos estos acontecimientos que lo originaron, a la ideología de los principales cultivadores en la literatura? Es necesario destacar en este caso, para responder este interrogante, que durante el Renacimiento de los siglos XV y XVI y después, cuando las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, el artista utilizó su creación estética como un arma espiritual en su lucha contra el feudalismo. Es decir, hasta ese momento, el artista vivió pensando que el régimen que le iba a suceder, el capitalismo, iba a ser mejor, como es lógico. Cuando el capitalismo y su clase dominante muestran su verdadero rostro, que no era mejor que el del feudalismo ni el del esclavismo, y el proletariado se da cuenta de que hasta ese momento la burguesía los había apoyado para lograr su objetivo, una vez logrado este, ya no necesitaban más. ¿Qué hizo el artista entonces? Paradójicamente perteneciente a la burguesía, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque siente que ese mundo que lo rodea no tiene nada que ver con la creación estética, más bien la obstaculiza, porque la burguesía es una clase eminentemente práctica. Para ella solamente existe el dinero y el tiempo que lo mide. Y por consiguiente, el artista rechaza ese contexto, esa sociedad, y considera que el arte neoclásico, rígido, antinatural, antiespontáneo, que prevalecía todavía en Europa, había que desecharlo, aplastarlo, porque era la única manera de salvar su obra. La ley de la negación de la dialéctica plantea que ningún movimiento rompe tajantemente con el otro, sino que uno se va gestando dentro del otro, y así ocurrió con el neoclasicismo y el romanticismo a fines del XVIII y principios del XIX. ¿Qué características tuvo entonces el arte romántico y específicamente la literatura? Pues bien, para los románticos el arte fue igual a la expresión, porque el artista romántico rechaza su medio, rechaza su propia clase, que tiene como una política de columpio. Por una parte, ese pequeño burgués mira los nuevos tiempos con optimismo, sin embargo, por otra parte, sigue añorando con nostalgia los viejos tiempos pasados. Por tales razones, la actitud romántica va a ser confusa, porque su misma clase engendró este movimiento. La sociedad capitalista, al ser mercantil, de negocios, de dinero, no tiene nada que ver con el arte, que se convierte en una mercancía más. Sujeto a estas leyes de oferta y demanda, ese artista romántico que quiere crear y tener un mundo de posibilidades para hacerlo, y que tiene este mundo, no puede, porque para subsistir en aquel contexto tiene que vender su arte. No puede crear lo que quiere, tiene que estar sujeto a las leyes del mercado. Por una parte, este artista se adscribe a estas leyes porque tiene que subsistir, pero por otra parte, dentro de su propia obra, trata de eliminar todas esas trabas y tener una libertad de expresión y de creación. Es heredero de la Revolución Francesa y su lema, ya lo habíamos comentado. La libertad política se corresponde con la libertad estética. Este arte fue una protesta pequeño burguesa contra el mundo prosaico de los negocios y las ganancias. Y también rechazó a la realidad, que en los románticos implica evasión. ¿Por qué? Porque el artista romántico ante este contexto no hace nada, protesta, pero para sí. No le ofrece obstáculo al desarrollo del régimen capitalista. No quiere la Europa de su tiempo, que lo tiene aplastado y pone su mente en función de países lejanos y exóticos, como la China, Japón, la India, tal y como vemos en las obras de estos escritores que pertenecen a este movimiento. También hay referencia a las islas del Pacífico, vuelven los ojos a la Edad Media, se refugian en el sentimiento religioso. Por tanto,
Los románticos fueron grandes artistas, pero en el plano social no hicieron nada, porque la sociedad fuera mejor, por cambiar esa realidad, por darle otro vuelco. El hecho de no llevar la sociedad capitalista a sus obras es una actitud rebelde que se concreta en la divisa romántica. La rebeldía fue una de las características más importantes de este movimiento. También encontramos en sus obras sentimientos de frustración, angustia y melancolía. Los franceses principalmente a este movimiento le llamaron el mal del siglo XIX por la depresión tan grande en que vivían sus escritores. También vemos la identificación con la idea de la muerte, que incluye el concepto de amor romántico ligado a la no realización y a la muerte. Y por supuesto, cuál va a ser la naturaleza romántica, va a ser sombría, brumosa, oscura, catastrófica. Por eso van a haber constantes alusiones a la noche, la lluvia, los cementerios, las ruinas. Y por supuesto, el género que les va a permitir poder expresar todo esto va a ser el género lírico. Y a propósito, los románticos, a partir de su actitud, plantearon: yo contra el mundo y el mundo contra mí. Nadie me entiende. Estoy solo, solo con mi creación. Toda esta panorámica que les he dado, todas estas características, todas estas expresiones nos van a servir mucho para poder comprender obras de autores tan importantes como Gustavo Adolfo Bécquer, como Edgar Allan Poe, como George Byron, entre otros poetas románticos. Espero que este video les haya gustado y por supuesto siempre la recomendación de que me sigan en mi canal de YouTube, se suscriban a él, me dejen sus likes, sus comentarios, compartan si desean y también me pueden seguir por mi página oficial y también dejarme sus comentarios y compartir. Los espero en un próximo encuentro.